Tribunal Constitucional. Lima, 14 de mayo del 2012, presidida por el magistrado señor Ricardo Gumón Callirgos e integrada por los magistrados señores Carlos Mejía Ramírez y Gerardo Eto Cruz. Secretario de Sala, doctor Flavio Reatey. Muy buenos días, sírvase a tomar asiento. Se da inicio a la audiencia pública de la Sala 2 del Tribunal Constitucional. Señor relator, sírvase dar cuenta de los informes para el día de hoy en los expedientes en los cuales los abogados han solicitado para informar oralmente a la vista de la causa. Señor presidente, señor magistrado, buenos días. A continuación voy a dar cuenta de aquellas causas en las que las partes se han presentado a informar para la vista de la causa programada para el día de hoy. Causa número 49, expediente 1673-2012, proceso de amparo, iniciado por don Juan Ricardo Rodríguez Leyton contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Jaime Ronald Mendoza Ganosa. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Señor presidente, señores vocales, muy buenos días. El expediente 1673 del 2012 es un proceso que viene con recurso extraordinario, recurso de agravio, en mérito a la declaración de improcedencia por parte de la Sala de Segunda Instancia. Este proceso, señor presidente, ha merecido un análisis profundo por parte de la Sala y ha fundamentado básicamente la declaración de improcedencia por cuanto no cumple con los requisitos de valores probatorios de la sentencia tantas veces aludida en varios informes 4762 del 2007. Por cuanto, si bien lo que reclama el demandante es el goce de pensión de jubilación marítima en mérito de la ley 21952, modificada por el artículo primero de la ley 23370, que redujo los años de edad para acceder a pensión de jubilación marítima en 55 años, pero se mantuvo el requisito de aportes a 20, conforme el decreto de ley 25967. Entonces, conforme se advierte de los actuados, señor presidente, el demandante acredita solamente un año 8 meses. Ese año 8 meses se le ha reconocido debidamente en la resolución en materia de inaplicabilidad. Acude a la vía del amparo solicitando el reconocimiento adicional de estos años de aportes con el fin de acceder a pensión de jubilación. Pero el único medio probatorio que presenta en autos, en su demanda, es un solo certificado de trabajo. Certificado de trabajo que no puede ser compulsado con otro medio de prueba idóneo con el fin de salvaguardar su derecho de acceder a pensión, conforme lo ha establecido, reitero, la sentencia 4762 del 2007. Por lo tanto, señor presidente, al no configurar y al no establecerse los años debidos, pues consideramos que la demanda igual el proceso debe ser declarado improcedente por este tribunal. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 26, expediente 1593-2012, proceso de amparo, iniciado por don Henry William Benítez Mendoza contra Repsol YPF Comercial del Perú, Sociedad Anónima. Por la parte demandante ha solicitado el uso de la palabra la abogada Nora Amelia Carrón Castillo y por la parte demandada el abogado Adolfo Javier Piños Córdoba. Señor presidente, debo informarle que los mencionados abogados también van a informar en la causa número 43. Expediente 1654-2012, proceso de amparo, iniciado por don Omar Gutiérrez Aucapuglia contra Repsol YPF Comercial del Perú, Sociedad Anónima. Muy bien, tiene el uso de la palabra para su informe oral, señorita abogada. Señor presidente, señores magistrados, con el debido respeto me presento ante ustedes a presentar este informe oral de mis patrocinados Henry William Benítez Mendoza en el expediente 1593-2012 y de mi patrocinado Omar Gutiérrez Aucapuglia en el expediente 1654-2002. Señores magistrados, es el caso, como ustedes podrán
podrán haber visto, ya yo soy una abogada que vengo informando reiterativamente en este ilustrísimo Tribunal Constitucional, donde solo vienen las causas para que se aplique correctamente la Constitución del Estado que rige a mi país. Y dentro de ese contexto es que yo vengo a informar para que ustedes vean y por qué he pedido la acumulación. Porque en estos casos ustedes van a poder apreciar que cómo es que la Corte Superior del Callao, por todos los medios, está pretendiendo dejar a los trabajadores sin tutela jurisdiccional y sin acceso a la justicia y que se pueda tener una sentencia donde verdaderamente hay un pronunciamiento respecto de la violación del trabajo del cual vienen sufriendo. Es el caso que Henry William Benítez Mendoza, un trabajador que está acreditado que su domicilio efectivamente con su DNI está en el Callao, le han declarado improcedente, infundada su demanda en primera instancia, confirmada en segunda instancia por los mismos argumentos, y solicitamos que este dignísimo tribunal tenga en cuenta por qué le han declarado improcedente su demanda. Simplemente le han declarado improcedente su demanda porque según la Corte no figura en la relación de trabajadores que el Ministerio de Trabajo ordenó poner en sus planillas por desnaturalización del contrato de tercerización entre Rexol con la empresa Adeco Consulting Sociedad. Pero acá los singulares que no se ha tomado en cuenta, porque yo he probado de que mi patrocinado ingresó a trabajar en el año 2004 en un convenio que tuvo Rexol con el Ministerio de Trabajo promoviendo el empleo para los jóvenes del Perú. Mi patrocinado ingresa a trabajar para Rexol YPF enviado por el Ministerio de Trabajo. ¿Y qué hace el Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo lo empieza a poner en terceras empresas y contratándolo bajo una modalidad de contratación por necesidad de mercado. Pero como ustedes van a ver en los medios probatorios que yo he adjuntado la ficha literal de dominio de Rexol YPF. ¿Qué dice la ficha literal de dominio? ¿Cuál es el objeto social de Rexol YPF? Su objeto social es importar gas, almacenarlo, envasarlo y distribuirlo. Mi patrocinado tenía la calidad de promotor de ventas, quien se encargaba de distribuir directamente el gas a domicilio. Ellos eran promotores y distribuían directamente los camiones de Repsol. Entonces, los trabajadores, viendo constantemente de que los tenían a los trabajadores en empresas terceras y no los ponían en la planilla de Repsol, pidieron una inspección de trabajo a todo nivel del Callao respecto de la empresa Adeco Consulting Sociedad Anónima. Entonces se comprueba en esta acta de infracción 1343-2008-MTPE/2/7.20, se comprueba fehacientemente de que se han desnaturalizado los contratos de trabajo y le ordenan a Rexol que pongan los trabajadores en su planilla. Cuando llega el Ministerio de Trabajo, porque ahí se han levantado no solamente una mera acta como pretenden hacer, en esa acta de infracción deben de haber unas 20 actas de todas las actuaciones que se llevaron a cabo para poder determinar que se había desnaturalizado la tercerización. Es así que en un día que llegan, toman la relación de todos los trabajadores que se encontraban en ese momento en planta. ¿A qué horas toman la relación? La toman como al mediodía, cuando los trabajadores promotores de venta llegan a trabajar a las 7 de la mañana y 8:30 están saliendo con sus camiones a repartir el gas. Entonces a mi patrocinado no lo encontraron, como es lógico porque estaba en calle. Entonces como no está consignado su nombre, ese ha sido el único argumento para que digan de que no le corresponde porque no está en el acto. Entonces, señores, acá lo único que yo quiero que ustedes diluciden es respecto de que se ha desnaturalizado el contrato de trabajo de mi... Señorita abogada, su tiempo ha concluido. No, perdón. ¿Puede usted ir a la parte final de su exposición? Ya, yo lo que solicito es que se declare amparo, que se declare fundado el agravio constitucional. ¿Por qué? Por cuanto a mi patrocinado se le ha desnaturalizado su contrato de trabajo respecto de que, como dice el artículo 57 de la ley del decreto legislativo 728, no se justificó la causa objetiva que justifique la contratación temporal, no se señaló la causa objetiva que justifique la contratación temporal. Ese es el meollo para que ese era un despido, estamos frente a un despido fraudulento, porque después de 4 años se dice se te venció tu contrato.
naturaleza permanente del objeto social de su empleador. Entonces, ustedes ya han determinado, acaban de notificarme el 12 de enero del 2012, el expediente 4580-2011-PA/ATC. En este expediente, ustedes en el fundamento 3 han dicho muy claro, ¿no? El cuarto juzgado civil de Callao denunció improcedente la demanda, confirmado por la segunda sala civil y por la primera sala civil, que es la misma, por los mismos fundamentos. Y este tribunal ha declarado fundada la demanda, porque dice de que estamos frente a un despido fraudulento auspiciado por el engaño, por el fraude, por la mentira y por la simulación de actos. El expediente 2531-2007, ustedes en el fundamento dicen clarísimamente, ustedes sobre todo doctores de Bombón Gallegos, dicen: este colegiado tiene la plena convicción de que la demandada simuló actos para producir un despido fraudulento, un despido auspiciado en la mentira. En el expediente 3680-2007, el caso típico de Telefónica de Perú de Nilo Picón, creo que. En ese caso, ustedes en el fundamento 3 lo dicen, dice la CTS 917-2007, dice: esta es una modalidad perversa de contratación. ¿Perversa por qué, señores? Porque está auspiciada en el engaño, en el fraude, en la mentira, en la simulación de actos. Esto ustedes ya lo han dado reiterativamente, y si ustedes analizan todas las pruebas que obran en el expediente 1597-2012, está acreditado que ha habido engaño, que ha habido fraude, que ha habido Bien, hemos tomado debida nota de su... Vamos a escuchar al abogado de la parte otra. Tiene el uso de la palabra. Perdón. En el caso, tengo que estar informando respecto del primer caso. Así es. Estoy informando. El segundo caso lo va a informar Inmediatamente. Muy bien, entonces pasamos al expediente. Primero. Estoy informado del 1593. Por eso, ahora vamos a escuchar al señor abogado para que sobre el punto 1593 responda, y después le damos a usted el uso de la palabra para el 1654. Ya, perfecto. Muy bien. Señor presidente, muchísimas gracias. Señores magistrados constitucionales, muchísimas gracias. Vengo en representación de Repsol a fin de solicitar se sirva desestimar los dos recursos de agravio constitucional interpuestos por los patrocinados de la abogada Norra Carrión, el señor Benítez y el señor Gutiérrez. En principio, señor magistrado, yo no me opuse a la acumulación de las dos causas porque entendí que solamente iba a ser en la exposición de los 5 minutos que se iban a verificar las dos. Veo que ya la doctora lleva más de 5 y ahora quiere pretender que en un solo espacio discutamos ambos procesos. Pero vamos a hacer precisiones. En principio, la doctora Carrión hace una serie de menciones histriónicas, cita expedientes y hace toda una serie de cosas diciendo que acá se han vulnerado derechos constitucionales, se han desnaturalizado contratos de terciarización y una serie de cosas. Pero en realidad, y quiero asumir que se debe a la gran cantidad de procesos que tiene, es que no ha detallado específicamente de qué tratan los asuntos que estamos discutiendo y por qué es que realmente le declararon improcedente la demanda en ambas. En un caso, confirmando una excepción, y en el otro caso revocando una sentencia que declaraba fundada la demanda. Entonces, en principio, acá lo que estamos discutiendo son dos supuestas vulneraciones de dos trabajadores de Repsol que trabajaban en una planta en San Luis, no en Ventanilla, donde está ubicada la planta de Repsol. Y sin embargo, a pesar de que estas personas que eran promotores tampoco trabajan para Repsol, sino por una empresa tercerizadora que es ADECO, demandan a Repsol. ¿En dónde? En el juzgado del Callao. Entonces, el primer proceso se resuelve simplemente ¿por qué? Porque todos los medios probatorios que estaban referidos a se determinó que había un problema con la competencia territorial, que es de algún modo improrrogable y que por tanto la demanda debió haber sido interpuesta en el juzgado de Ventanilla y no en todo caso en el juzgado de Ventanilla, donde era el domicilio del demandado, o en todo caso en el Agustino, que correspondía al domicilio del demandante, o si queremos hablar del lugar de afectación, en San Luis, en el distrito de San Luis, pero no en el juzgado del Callao. Y para esto ustedes podrán verificar simplemente que tanto el DNI como la comprobación que presentó Repsol del notario Malca Pérez acreditaba que el domicilio que había señalado el señor Gutiérrez en su demanda no existía y que esta persona no domiciliaba ahí. Cosa distinta que se había acreditado con sus contratos con ADECO, los cuales se demostraba que domiciliaban en el Agustino. En el otro caso, en el caso del señor Benítez, acá la demanda se declara improcedente. ¿Por qué? Porque se considera que no es la vía idónea para poder discutir. Perdón, pero lo que hemos acordado es que
usted iba a contestar la demanda solamente de la 1593. Continúo entonces. Lo que le quería preguntar, señor abogado, es, ¿Ventanilla tiene juzgado? Sí, tiene juzgados mixtos. Sí, tiene juzgados jurisdicción mixtos, distinta a Callao. Correcto, doctor. Lo que pasa es que, para ser honesto, la doctora ha cometido un error desde la génesis misma de esta demanda. ¿Cuál es? Que ella le dijeron que la comisaría de Ventanilla no era la competente para ir a dejar la constancia del supuesto despido, y como le dijeron que tenía que ser la del Callao, fue la del Callao, y a partir de ahí consideró que la competencia jurisdiccional era del Callao, cuando la competencia de las jurisdicciones o la división geopolítica de las comisarías... Lo hemos escuchado eso en otras ocasiones en anteriores procesos, y la doctora tiene una apreciación profesional sobre el tema que ya lo revisará el Tribunal Constitucional, ¿no? Le escuchamos en el segundo expediente, doctora. O sea, el 1593 ya lo hemos escuchado, y ahora vamos a ver 1654. Sí, doctor. Acá mi patrocinado también por los mismos argumentos, con los mismos fundamentos, su demanda. El segundo juzgado civil del Callao le declara fundada su demanda, porque está acreditada la violación del derecho fundamental del trabajo, máxime si mi patrocinado había ingresado a trabajar el 1 de enero del 2002. Tenía más de 8 años trabajando y sin embargo lo despiden por los mismos fundamentos por un supuesto vencimiento de contrato. Y habían ingresado a trabajar, como le digo, con un convenio del Ministerio de Trabajo donde los envía a estos trabajadores a la planta de Repsol. Si bien es cierto lo que acaba de decir el abogado de la parte contraria, los señores interpusieron su demanda en el Callao. ¿Por qué? Porque está acreditado, en este caso de mi patrocinado. ¿Por qué interpuso el Callao? Porque la jurisdicción es del Callao, señores, no es de Ventanilla. Si bien es cierto que por una resolución administrativa se ha creado una dependencia en Ventanilla para descentralizar la carga procesal del Callao, porque en Ventanilla hay muchos pueblos jóvenes y todos los pueblos jóvenes se venían a demandar al Callao por una resolución administrativa. Pero el artículo 51 del Código Procesal Constitucional le da la opción a un trabajador para demandar bien en su domicilio o en el domicilio donde se afectó el derecho. Tiene las dos opciones. Y mi patrocinado, según la ley de creación del distrito de Ventanilla, Ventanilla no corresponde a Repsol YPF Comercial del Callao, porque sus límites son hasta el asentamiento humano Angamos y cementerio Baquíjano y Carrillo 2. Desde ahí para abajo todo eso corresponde al Callao. Asentamiento humano Márquez. Por eso es que la comisaría de Márquez nos remitieron a esa comisaría, que es la que constató los hechos en el lugar donde se afectó el derecho, que es el primer requisito para interponer un proceso de amparo. Es así que mis patrocinados han demostrado últimamente que la comisaría de Ventanilla no tiene competencia, y lo dice bien claro los oficios que remite el comisario de Ventanilla, cuando dice legalmente nosotros no podemos hacer ninguna constatación policial en ninguna de las plantas de refinería, tanto de refinería, de envasado como de almacenamiento, porque eso le corresponde a la comisaría de la comisaría de Márquez por jurisdicción, señores. Entonces, los argumentos de la sala para dejarlos sin tutela judicial y sin acceso a mi patrocinado y sin respetar el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, que dice muy claro, los jueces y el Tribunal Constitucional, por ningún motivo, así existan dudas razonables, podrán suspender un proceso de amparo cuando se ha acreditado la violación de un derecho fundamental al trabajo. Fundamental, en este caso, que es el trabajo. Pues entonces a mi patrocinado no le podían dejar sin acceso cuando se había acreditado, y mi patrocinado presentó el oficio que le manda el comisario de Ventanilla, donde le dice, yo no tengo competencia para hacer constataciones, porque eso le corresponde al Callao, a Márquez. Y otra cosa, señores, acá todas las demandas han sido interpuestas en el Callao. Repsol está en el Callao. Los distritos del Callao son 5. La Punta, La Perla, Bellavista, Ventanilla, Carmen de la Legua. ¿Acaso yo me he ido a demandar a la Cochinchina, a Puno, a Juliaca, no sé, a buscar a un amigo que trabaje de repente por ahí? No, señor. Yo he demandado en el Callao porque estoy dentro de la competencia. Señorita abogada, entonces vamos a revisar la documentación. Yo quiero que usted vea, porque a mi patrocinado le han declarado fundada su derecho. Muy bien, lo vamos a revisar. Acceso y está demostrado por la ley de creación del distrito de Ventanilla que estamos dentro de la competencia del Callao. Y la Constitución, perdón, señor, la Constitución dice de que prima la Constitución, porque el artículo segundo, inciso 11, dice que el ciudadano los magistrados puede del señalar Tribunal su domicilio en el Constitucional momento que sabemos considere eso. necesario. Muy bien, señor abogado, 1654. Magistrado, con respecto a esto,
La ley de creación del distrito de Ventanilla no dice eso. Segundo, Repsol paga los impuestos de predial y arbitrios a la Municipalidad de Ventanilla. Segundo, la doctora está confundiendo lo que es el ámbito de toda la Corte de la Jurisdicción del Callao, dentro de la cual, si hay una apelación en Ventanilla, también subirá a la Corte Superior del Callao, pero que eso no significa de que la jurisdicción del juzgado del Callao se extienda también a los juzgados de Ventanilla, La Perla, y otros extremos del Callao que no tienen nada que ver. Segundo, y no lo menciona la doctora, a pesar que lo traje a colación, su patrocinado, en este caso el señor Gutiérrez, domiciliado en el Agustino, y además trabajaba en la planta de San Luis. Entonces, cosa que negamos, si se hubiera producido un despido, cosa que reitero, negamos, el despido hubiera ocurrido en todo caso en San Luis, no necesariamente en el Callao. Sin embargo, por eso dije y señalo, el error en estas demandas está desde la génesis, desde a quién se pretende justamente dejar constancia de un despido donde no ocurrió, contra quien no era el empleador, y forzar una jurisdicción distinta a la que correspondía, ¿no? Es por esas consideraciones que pedimos al Tribunal Constitucional se sirva desestimar ambos recursos de agravio constitucional. Bueno, se van a revisar con cuidado según la documentación que han alcanzado. Escuchado el informe de las dos causas, las causas queda al voto. Causa número 16, expediente 1568-2012, proceso de amparo, iniciado por don Filemón Cárdenas Vázquez, representado por don Filemón Cárdenas Ramos, contra el director ejecutivo de la Ejecutora 400, Tarapoto, de la Dirección de Salud de San Martín. Por la parte demandante ha solicitado... ¿Parte demandante? Por aquí, por favor. Por la parte demandante ha solicitado el uso de la palabra el abogado Filemón Cárdenas Ramos. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Señor presidente, señores magistrados, viene a este Supremo Tribunal el expediente 1568 de 2012, iniciado por don Cárdenas Vázquez. Esta acción de amparo, incoado en la ciudad de Tarapoto, fue declarado improcedente de plano a fin de que se vea en la vía ordinaria del contencioso administrativo. Eso es lo que dice el juez de primera instancia. La sala mixta, igual, la confirma en todos sus extremos, más aún agregando que es impertinente haber invocado la edad del demandante. Quiero hacer recordar, señores magistrados, que el demandante, don Filemón Cárdenas Vázquez, el 15 de julio del presente año va a cumplir 98 años de edad. Este proceso se inició cuando él tenía 97 años. Es decir, se hizo la acción de amparo precisamente por una sentencia de este propio tribunal, la 3515 del 2010, ¿no? Además, la 05430 del 2006, PATC, de Alfredo de la Cruz Curanma, en el que precisamente se invoca la edad avanzada del demandante. Este demandante en aquel entonces contaba con 81 años de edad. La sala amparó el proceso en tutela de urgencia. Ahora bien, ¿qué es lo que pide, qué es lo que solicita mi representado? Reintegros más intereses legales a partir de julio de 1994 del decreto de urgencia 037, más los reajustes por efectos de los decretos 090, 073 y 011 del año 99. ¿Por qué? Porque el demandante ya está percibiendo esta bonificación especial en su condición de cesante del Ministerio de Salud. Cesante desde el año 1983, lo está percibiendo
desde enero del año 2007. Sin embargo, la demandada sistemáticamente venía negando el reintegro y los devengados, aduciendo que necesariamente tiene que haber una sentencia judicial, cosa que ahora está desmentida totalmente por el decreto, por la ley 29702. Invocamos en este caso la jurisprudencia también del expediente 054-30-2006 PA-TC, fundamento 16. Luego, el segundo petitorio es el otorgamiento y reconocimiento de la bonificación personal de acuerdo al artículo 8º, inciso B, del Decreto Supremo 051-91-PCM, más los devengados, reintegros e intereses legales. ¿Por qué, señores magistrados? Actualmente, don Filemón Cárdenas Vázquez percibe, y está probado en autos, la bonificación personal, habiendo cesado con 43 años, 10 meses y 28 días al servicio de la administración pública, percibe por 8 quinquenios, 40 años, que es permitido por la ley, percibe solamente 0,02 nuevos soles. Entonces, señores magistrados, en este caso, está claramente también ustedes en la sentencia del expediente número 2610-2006 TC del 3 de abril de 2007, en el fundamento 2 dicen: respecto a la alegación de la parte emplazada, es necesario reiterar la jurisprudencia uniforme de este colegiado en el sentido de que a efecto de determinar la bonificación personal y la gratificación por cumplir 25 años de servicios al Estado, se debe tener en cuenta los conceptos que integran la remuneración total. Es decir, el artículo 8º, inciso B, del Decreto Supremo 051-91. Señores magistrados, por estas consideraciones solicito se declare fundada la demanda de mi patrocinado. Su patrocinado tiene 98 años de edad. El 15 de julio cumple 98 años. Cumple 98. Está aprobado en autos. Y por los 8 quinquenios le dan 0.02 céntimos. 0.02. Sí, pues, va a tenerse que revisar, no solamente con cuidado, sino con urgencia, por la edad que tiene el señor Filemón Cárdenas Vázquez. Muy bien, escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Muchas gracias. Causa número 28, expediente 1595-2012, proceso de amparo, iniciado por don Dimas Lorenzo Reyes Palma contra la UNP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra la abogada Daniela Dallens Condori. Señor presidente, la mencionada abogada ha solicitado acumular el informe de la presente causa con la causa número 45. Expediente 1663-2012, proceso de amparo, iniciado por doña Antonia Pacharres Mendoza contra la UNP. Señorita abogada, tiene el uso de la palabra para su informe oral en los dos expedientes. Señores magistrados, muy buenos días. Voy a proceder a realizar el informe correspondiente a los procesos de Reyes Palma Dimas Lorenzo y de Pacharres Mendoza Antonia. En ambos procesos, los demandantes solicitan que se les reconozca un total de años de aporte. Sin embargo, debo de hacer la precisión del caso que en ambos procesos los demandantes solo adjuntan una copia simple del certificado de trabajo. En tal sentido, de conformidad a la sentencia recaída en el expediente 4762-2007, ha sido declarada por la Sala en ambos procesos improcedente la demanda, ya por una cuestión probatoria. En tal sentido, solicitamos que se desestime el recurso de agravio presentado en ambos procesos, de conformidad a la sentencia recaída en el expediente 4762-2007. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Un momentito, señor relator. Queremos aprovechar en esta audiencia pública de la Sala 2 del Tribunal Constitucional en extender un saludo muy cordial a la delegación de estudiantes brasileños de la hermana República de Brasil, de la Universidad Farísima de Santa María,
del Brasil, que han sido invitados acá al tribunal para escuchar los informes orales, en fin, la trama legal y procesal, invitados al país por la Universidad Wiener. Los saludamos muy cordialmente y les deseamos una feliz estadía en el Perú. Señor relator, continúe. Causa número 35. Muy bien. Causa número 35. Sí, expediente 1620-2012, proceso de amparo, iniciado por don Luis Matos Córdoba contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Oliver Lindolo. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. El día de hoy vengo a informar la causa 1620-2012, iniciado por el señor Luis Matos Córdoba. En este proceso, el demandante pretende el otorgamiento de una renta vitalicia, conforme al decreto ley 18846, o en su defecto, una pensión de invalidez, conforme a la ley de seguro complementario de trabajo de riesgo 26790. A su vez, el pago de los devengados, intereses legales y costos del proceso. Este proceso es en realidad una causa muy sencilla, en tanto vuestro tribunal ya ha establecido precedentes vinculantes respecto a el reconocimiento de las incapacidades para las personas que trabajen en actividades riesgosas como la minería. El demandante, para acreditar su pretensión, presenta un certificado médico de invalidez del Hospital número 2 de Pasco, a través del cual pretende acreditar el padecimiento de neumoconiosis y hipoacusia con un 60% de incapacidad a partir del 15 de mayo de 1991. Hay que tener en consideración que este expediente fue expedido el 26 de junio del 2008. Es decir, la Comisión de Pasco determinó 17 años después que el señor padecía de neumoconiosis e hipoacusia. Ahora bien, hay que revisar, o es importante verificar, qué actividad desarrollaba el demandante para poder reclamar el derecho que viene solicitando a través de este proceso. El demandante se desempeñó en Centromin como agente de seguridad y como chofer. Es decir, la actividad que él desempeñaba no tiene una relación que vuestro tribunal ha establecido como de causalidad respecto a la actividad que desempeñaba, o mejor dicho, a la incapacidad que dice padecer. Por lo tanto, no existiendo esta relación de causalidad, solicitamos que vuestro tribunal declare improcedente la demanda, tal y como lo ha hecho en precedentes vinculantes anteriores. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 44, expediente 1658-2012, proceso de amparo, iniciado por doña Yudelia Marcosa Carrión Herrera contra Narcisa Teodora Carrión Herrera y otro. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Jorge Manuel Linares Bustamante. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Señor presidente, señores magistrados, tengan ustedes muy buenos días. Vengo para defender el derecho y los intereses de mi patrocinada, la señora Yudelia Marcosa Carrión Herrera, en el proceso de amparo que ha sido declarado improcedente en ambas instancias y que, mediante recurso de agravio constitucional, ahora está siendo puesto a consideración de vuestra sala, ilustre sala. Resulta, señor presidente, que mi patrocinada es hija de mi patrocinada es hija de un matrimonio Carrión Herrera, que además son 13 hermanos. 2 hermanos de los cuales han gestionado la declaratoria de herederos solamente a favor de ellos 2 y de su señora madre, excluyendo a sus otros 10 hermanos. ¿Por qué razón? Según han sostenido los dos hermanos, es que han existido errores al momento de inscribir a los 10 hermanos que han sido excluidos de la declaratoria de herederos. Porque, como se sabe, señores magistrados, en nuestro país existe un problema vigente en cuanto al registro de nacimientos, que muchas veces este registro se ve perjudicado por los funcionarios de las municipalidades, más aún en provincias pequeñas, como es el caso de mi patrocinada del pueblo de Cajacay, donde fue inscrita por su señor padre.
Mi patrocinada solamente fue inscrita con el primer nombre de su señor padre, al igual que otro hermano fue inscrito con el mismo nombre, es decir, fue inscrito con el nombre de Faustino Carrión. Sin embargo, otros hermanos han sido con el segundo nombre y otros hermanos han sido con el segundo nombre y un apellido. Estamos hablando de 13 hermanos de esta familia. Por lo tanto, los dos hermanos que tenían iguales apellidos, iguales nombres de los padres, han gestionado solamente para ellos dos la declaratoria de herederos en una notaría pública del distrito de Comas. Esta acta fue inscrita en los registros públicos, tanto en el registro de personas naturales como en el registro de la propiedad, puesto que solamente existe un bien inmueble que es de la masa hereditaria. Mi patrocinada anteriormente había gestionado la declaratoria de herederos ante el Juzgado de Paz Letrado de Comas a nombre suyo y a nombre de sus 12 hermanos. Sin embargo, por problemas económicos, porque existió un problema para hacer la publicación en los diarios, además que por los nombres, que también existía pues una evidente diferencia, no se pudo inscribir la declaratoria de herederos en los registros públicos. Entonces, mediante la demanda de amparo lo que se pretende es el reconocimiento del derecho, no se pretende el reconocimiento del derecho a la propiedad y a la herencia, lo que se pretende es solamente que se regrese al estado de cosas anterior al acta notarial de declaratoria de herederos, de sucesión intestada. Por eso nosotros hemos presentado esta demanda de amparo solicitando que se inscriba o que por lo menos se permita la inscripción de esta demanda mediante incluso una medida cautelar para que se evite una posterior, ya se transfirió el inmueble que es el único bien hereditario, para que se evite la transferencia a terceras personas y a cuartas personas, porque desde el momento en que se inició el trámite de la demanda de amparo ya teníamos conocimiento que los hijos, estos dos hijos del matrimonio Carrión Herrera, habían transferido la propiedad del inmueble. Entonces, nosotros sabemos que un proceso como el que está sosteniendo la Sala Superior de Lima Norte, de petición de herencia, primero se presenta o se interpone contra el que posee el inmueble. En este caso ya no lo posee. En este caso ya no lo posee la masa, ya no lo poseen los dos herederos, ya lo transfirieron. Segundo, en este caso, si en un hay una tercera venta o una segunda venta, ya va a ser imposible, en la práctica, va a ser imposible que los señores, los 10 hermanos, puedan ejercer su derecho a la propiedad y a la herencia. Por lo tanto, señor presidente, solicito que se revise el presente expediente y se declare fundado el agravio constitucional y, además, fundado en todos sus extremos la demanda de amparo que hemos interpuesto. Escuchado el informe oral y la causa queda el voto. Causa número 65, expediente 1732-2012, proceso de habeas corpus, iniciado por don José Armando Castillo Pérez contra Jorge Luis Morales Galarreta y otros, jueces de la Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Roberto Carlos Centeno Alvarado, y por la parte demandada, el abogado Jorge Omar Vivas Oliva. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Señor magistrado, tenga usted muy buenos días. En el uso de la palabra concedida, voy a hacer el informe oral correspondiente a la demanda de habeas corpus seguida contra la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. ¿Tiene puesta la cinta de abogado, señor abogado? Continúe con su informe oral. Decía, en la demanda de habeas corpus seguida contra la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, en agravio del señor José Armando Castillo Pérez. Señores magistrados, a mi patrocinado se le ha ejecutado una pena de inhabilitación accesoria, producto
de la sentencia condenatoria de primera instancia expedida por la referida sala. Sentencia condenatoria a 2 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el término de 1 año más 1 año de inhabilitación. Ante este hecho, se interpuso el recurso de nulidad pertinente dentro del plazo de ley y es luego cuando la sala expide el auto del 10 de noviembre del año 2011 en el considerando séptimo, que es el que impugnamos en ese extremo, donde ejecuta la pena de inhabilitación accesoria. Este hecho nos obligó a recurrir a la demanda de habeas corpus, puesto que no existe una vía ordinaria especial para canalizar una impugnación de esta materia. ¿Y por qué consideramos que existió una vulneración a sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política, la presunción de inocencia en el artículo 2, inciso 24, literal E? Porque es un derecho fundamental conexo a la libertad personal. Así lo ha establecido el Código Procesal Constitucional en su artículo 25. Y veamos por qué. El cuarto pleno jurisdiccional de las salas penales y transitorias de la Corte Suprema de la República del Perú estableció en su acuerdo plenario 2/2008, en su fundamento séptimo, que la pena de inhabilitación accesoria carece de existencia. Si carece de existencia, siguiendo ese razonamiento jurídico, ¿por qué cobra efectos jurídicos per se? ¿Por qué la sala ejecuta una pena de inhabilitación accesoria? Amparado en el acuerdo plenario 10/2009 del 13 de septiembre del año 2011. Ese hecho grave ha impedido de que mi patrocinado actualmente pueda seguir ejerciendo su cargo público por mandato popular. Es decir, también se ha agraviado sus derechos fundamentales contemplados en el artículo 17 y 31, a elegir y ejercer el cargo del mandato popular. Más aún, señores magistrados, en la sentencia recaída en el cuestionado caso de Castillo Chirinos, en el expediente 2730 del año 2006, en el fundamento 52, podemos apreciar que la Sala Constitucional de este tribunal ha señalado que la presunción de inocencia solo se enerva con la sentencia consentida o la sentencia firme, adquiere la calidad de cosa juzgada, que no es el caso de mi patrocinado. Por ello es que, acudiendo a su digno despacho, es que solicitamos que se declare fundada la demanda de habeas corpus a favor del señor José Armando Castillo Pérez, que actualmente viene siendo privado del ejercicio público de función como alcalde de la Municipalidad Provincial de Ascope. Muchas gracias, señor. ¿Municipalidad Provincial de dónde? De Ascope. Ascope. Sí, así es. Esa es la inhabilitación accesoria que le han... Le han aplicado una inhabilitación accesoria, Claro. señor. Yo me voy a escuchar al señor abogado de la parte demandada. Señor abogado, tiene uso de palabra oral. Gracias, presidente. Señores jueces constitucionales, señor abogado de la parte accionante. Bueno, todo este proceso constitucional de habeas corpus se resume a un solo hecho, de lo escuchado y por supuesto de lo que ustedes van a merituar en su debida oportunidad, al hecho concreto de haberse interpuesto conjuntamente con la pena principal en el delito de malversación de fondos respecto del ahora sentenciado el señor José Armando Castillo Pérez, la pena de inhabilitación accesoria. El carácter de accesoriedad ya se encuentra establecido en el Código Penal, artículo 36 y 37, si la memoria no me traiciona, pero esto fue producto, señores jueces constitucionales, de todo un proceso penal en donde ya se ha acreditado la comisión y la responsabilidad penal del ahora favorecido en un delito de función, porque específicamente, no se ha dicho acá, pero es oportuno que se señale que el ahora favorecido, siendo alcalde de la Municipalidad Provincial de Ascope o Ascope, como lo quieran entender algunos, comete el delito sancionado
por el Código Penal y en donde se estableció luego de toda una valoración probatoria correspondiente que efectivamente era el autor del delito que correspondía y, por supuesto, ya lo establece el Código Penal en el articulado que acabo de mencionar, le corresponde el delito, le corresponde la pena accesoria de inhabilitación, que por supuesto corre la misma suerte de la pena principal. Específicamente se estableció 2 años de pena privativa de libertad y su sujeción a la condicionabilidad de la pena se estableció en 1 año y por supuesto la pena de inhabilitación también de 1 año. Entonces, yo hasta estos momentos, y así también lo establecieron las instancias anteriores, han determinado de cuál es el derecho fundamental a la libertad, o por lo menos el derecho conexo que se establece. Porque aquí estamos escuchando que presuntamente se ha violado el derecho a la presunción de inocencia, cuando en los escritos postulatorios, y es más, en el escrito de apelación de primera instancia, se ha establecido que es el debido proceso en su vertiente específica como derecho fundamental vulnerado. Es por ello, señores magistrados, que nuestra parte solicita de que se desestime el presente recurso de agravio constitucional y así como en las instancias anteriores se declare improcedente la presente demanda y se ordene su archivo definitivo. Muchas gracias. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su réplica. Brevemente, por favor. Señores magistrados, el 21 de julio del año 2011 se expidió la ley 29758 y esa ley, para el caso de este delito, estableció como pena de inhabilitación accesoria. Muy bien. Punto número 2, y esto es lo último que quiero decir, señores magistrados, la sala hace una interpretación restrictiva de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque en ese acuerdo plenario 10-2009 no distingue si la ejecución es para las inhabilitaciones principales o accesorias. Y haciendo una interpretación restrictiva de los derechos fundamentales de mi patrocinado es que ejecuta la inhabilitación. No está contemplado ni siquiera en la ley orgánica de municipalidades de que pueda ser suspendido un alcalde por mandato popular cuando no existe una sentencia condenatoria firme, ni siquiera suspendido. En el artículo 25 tampoco establece como causales. Por lo tanto, señores magistrados, ¿cómo puede haber una desigualdad de la ley cuando el acuerdo plenario, por ejemplo, dice que para los que son procesados bajo el Código de Procedimientos Penales, la inhabilitación se ejecuta, pero cuando son procesados bajo el Código Procesal Penal actual, no se ejecuta? Es decir, interponen su recurso de impugnación y se suspende los efectos de la inhabilitación. En cambio, para los que han tenido la mala suerte de ser procesados con el Código de Procedimientos Penales anteriores, sí se ejecuta. Esto es un hecho que debe ser dilucidado por esta sala, señores magistrados. Muchas gracias. Señor abogado, ¿quiere duplicar? Diga. Bueno, ya ahora hemos escuchado en este contradictorio que hay un fin más allá que cautelar los derechos fundamentales, es que no se le vaque en el ejercicio de su función como alcalde. Nosotros creemos, y no he querido referirme al acuerdo plenario porque ha resuelto una situación completamente distinta a la que ahora estamos examinando, porque no tiene nada que ver una situación con la que ahora estamos estudiando, y ya ustedes lo meritarán en su debida oportunidad si es que específicamente se ha vulnerado o no el derecho fundamental. Esencialmente encontramos los reglamentos, la ley orgánica de municipalidades correspondientes, pero aquí o ya en el proceso penal se ha establecido una pena para la comisión de un delito que ya ha sido y que merece ser sancionado penalmente. Muchas gracias. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa 69, expediente 1739-2012, proceso de habeas corpus, iniciado por don José Manuel Villanueva Durán, a favor de Johnny Richard Cabrera Cárdenas, contra el Consejo Nacional del Instituto Nacional Penitenciario, INPE. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Jorge Antonio Alegría Patou. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Señor presidente, señores magistrados, digno colegiado,
El presente proceso es referido a habeas corpus con respecto al recurrente Ionic Cabrera Cárdenas por la supuesta vulneración de los derechos constitucionales al derecho a la vida, al derecho a la defensa, a la libertad y al debido proceso. Para esto manifestaremos con conexidad los supuestos fácticos, jurídicos y probatorios en el presente proceso. El supuesto fáctico manifiesta de que el imputado efectivamente estaba recluido en el penal de Ica. Es cierto también que fue trasladado por una situación de seguridad. Es cierto también de que hubo un acta del Consejo de Tratamiento Penitenciario debidamente motivada. Y es cierto también que hubo la resolución administrativa correspondiente. Como supuesto probatorio podemos manifestar de que están en recaudos tanto el acta como la resolución administrativa correspondiente. Y como supuesto jurídico podemos manifestar que el Código Procesal Constitucional en su artículo 5 manifiesta la procedencia que tiene que tener un recurso de habeas corpus, situación que no se ha dado en el presente caso. Como sendas también doctrinas jurisprudenciales de este digno tribunal que manifiesta que si no hay conexidad entre los hechos con la supuesta vulneración de los derechos constitucionales, se debe declarar la improcedencia de la misma. También manifiesta este digno digno tribunal, manifiesta también en sendas doctrinas jurisprudenciales de que el traslado de un interno de un centro penitenciario a otro no es la vulneración de un derecho fundamental ni un acto inconstitucional. Por esas consideraciones, además de que nuestra institución, dentro del principio de razonabilidad y proporcionalidad en sus subprincipios de idoneidad, necesidad y principio de proporcionalidad en sentido estricto, lo ha hecho de manera justa. Por estos considerandos, solicitamos de que se desestime el recurso de agravio constitucional en el presente proceso. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 79, expediente 1772-2012, proceso de amparo, iniciado por don Juan Boris Granda Cordano contra Repsol YPF Comercial del Perú, Sociedad Anónima. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Adolfo Javier Pinillos Córdoba. El abogado tiene el uso de la palabra para su informe oral. Muchas gracias, señor presidente, magistrados constitucionales. En representación de mi patrocinada Repsol YPF Sociedad Comercial del Perú, vengo a solicitarle al Tribunal Constitucional se sirva desestimar el recurso de agravio interpuesto por el señor Juan Boris Granda Cordano. Este proceso es, al igual que el que hemos expuesto minutos atrás, un proceso de amparo en el cual el señor Boris Granda pretende que en un proceso constitucional se discuta un supuesto despido fraudulento, pero en realidad lo que pretende justamente es evitarse una discusión en un proceso ordinario laboral y pretender que en sede constitucional se declare que se ha desnaturalizado un contrato de trabajo. Ahora, ¿cuál es la resolución que es materia de, en este caso, recurso de agravio? Una resolución emitida por la Sala Civil del Callao que revocó un extremo de una resolución de primera instancia que había declarado fundada nuestra excepción de incompetencia y dispuso la remisión del proceso de amparo al juzgado de Ventanilla, justamente reconociendo específicamente que la competencia en esos procesos, en el caso que se tuviese que discutir la violación de un derecho constitucional, no correspondía al Callao, sino a los juzgados vistos de Ventanilla. Bueno, esa resolución de primera instancia declaró justamente la nulidad de lo actuado, fundada nuestra excepción de incompetencia y la remisión del expediente. Repsol interpuso recurso de apelación contra el extremo que disponía la remisión del expediente, porque conforme lo ha señalado ya el Tribunal Constitucional en otras sentencias vinculadas justamente al caso de Repsol, la sola remisión importaba vulnerar la improrrogabilidad establecida en el artículo 51 del Código Procesal Constitucional. Y es así como esa resolución, la segunda Sala Civil del Callao, revoca este extremo de la resolución, número 24 de fecha 12 de abril del 2011, y declara justamente la nulidad de todo lo actuado y, con consecuencia, la improcedencia de la demanda. Curiosamente, la abogada patrocinante del señor Boris Granda interpone un recurso de agravio cuestionando y pretendiendo que se discuta todo el tema constitucional. No obstante que ella ya había consentido, al no haber apelado justamente la resolución de primera instancia que declaraba la nulidad de lo actuado y fundaba nuestra excepción de incompetencia, que no se podía discutir nada respecto, en todo caso, a este proceso constitucional. Entonces, señores magistrados, es por estas consideraciones
que son por más de evidentes, que pedimos al juzgado se sirva desestimar el recurso de agravio constitucional interpuesto por el señor Juan Boris Granda. He escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Señor Presidente, en las restantes causas programadas para el día de hoy, las partes no se han presentado a informar oralmente. Las causas quedan al voto. Se levanta la sesión.